Señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Contrapoder en Vivo en Media. Otra jornada más, bueno, otra jornada más no, porque el anterior domingo no estábamos. Nos usurparon el puesto la gente de Jano García, además que estaban comentando un asunto que era lo de... Ah, sí, las elecciones. Las elecciones en Aragón. Tenemos las elecciones próximas en Castilla y León ya calentando motores el 15 de marzo. Hemos pasado Aragón. Hemos pasado Extremadura, ya saben que el PP ganó ambas elecciones, digamos que victoria un poco agridulce, o sea, que no les llegó a poder formar gobierno a ellos solos, y es cierto que Vox pues duplicó sus resultados, sigue aumentando su representación para disgusto, entiendo yo, de Génova, que querrá tener más votos todavía, y para disgusto de otros muchos. Tengo titulares de estos días, como que el PP prefiere gobernar en solitario en Extremadura antes que una coalición con Vox. Ya saben, es un asunto de María Guardiola. La guerra de nervios entre el PP y Vox acerca a Extremadura a una repetición electoral en junio. Otros que dicen Feijóo se abre a gobernar España con Vox. El PP y Vox se enzarzan en un duro cruce de reproches, el desánimo cunde en el PP, Vox pide paso en el Ejecutivo de Aragón, Vox eufórico por su ascenso. Bueno, ¿qué ha pasado con Vox? ¿Qué está pasando con el PP? ¿Qué relación deben tener ambas formaciones? ¿Qué relación desea tener el PP con Vox y Vox con el PP? Todos estos temas y más asuntos vamos a analizarlo con gente inteligente y bella a la vez. Que es de verdad, joder. Lo físico también puede ser muestra de la inteligencia. Carmen Carbonell, ¿cómo estás? Qué placer estar aquí, muchas gracias, Carlos. Es que es un elogio maravilloso el que me invites, sí. Y ya yo prefiero más inteligente que bella, la verdad. Ya puestos a elegir. Ah, pues yo no, yo siempre preferí guapo a inteligente, sí. Bueno, pues allá tú, ¿no? O sea, no, de verdad, si me dan a elegir, creo que... Pues adelante con ello. De verdad, o sea, con perdón, el estar follable en ese sentido. Adelante con ello. Yo prefiero la inteligencia, porque además ya sabes que esta semana ha sido muy compleja en cuanto a las calificaciones. En este caso yo no llego, no sé ni a mitad siquiera, pero bueno... Yo siempre preferí ser guapo a listo. Esa pues es mi tesis y la... No, sí. No, decirlo que me sonrojo. También. Además las mujeres podemos piropear. Ah, sí, sin problema. Adelante. Cosa que los hombres ya estaremos más... Los hombres, la cosa está complicada. Coartada. Está también con nosotros David Jiménez Torres. Hola, David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Si me llamas solo mitad listo, me vale. No, David es listo total. Listo total y guapo total también. Estupendo. Esto empieza a partir de ahora ya solo puede enterar. Y le agradezco además a David venir, que estaba ahí el pobre con un poquito de... Se puede contar ahí de la voz, es que habla mucho. Que conste que si me dejo de hablar a mitad de la tertulia no es porque esté de acuerdo con todos vosotros, sino porque ya no me da la voz. Es la ocasión perfecta, aprovechar este silencio para decir efectivamente una vez más tengo razón. Exactamente. ¿Tú qué prefieres, ser listo o guapo? O sea, si tuvieras que elegir entre listo o guapo... La cualidad que me ayude a vivir mejor. Pues en España ser guapo, entiendo, ¿no? O sea, ¿no vale más ser guapo en España que...? No soy lo suficientemente listo como para responder a esta pregunta. Está bien ahí. Está Javier Martínez Fresneda. ¿Qué tal, Carlos? Un placer estar aquí. Claro. Nada, oye, se vuelve a demostrar que esto es un reducto de libertad porque se puede piropear aquí incluso. ¡Qué barbaridad! Sí. Burofax, delito de odio, inmediatamente. ¿Tú qué prefieres? ¿Yo qué prefiero? Prefiero ser fuerte. Ah, bueno, mira, no está mal. Prefiero ser fuerte porque las cosas pintan feas. Entonces, exactamente. Prefiero ser fuerte, la verdad. Exactamente. Está también con nosotros el hombre de moda, que ha estrenado podcast hace unos meses y está petándolo. Quorum Podcast. Javi Cabello. Hola, Javi, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Encantado de estar aquí. Y yo siempre he tenido el debate con mis amigos sobre qué es mejor, ser guapo o atractivo, que es diferente. Sí, es verdad. Correcto. Es verdad. Yo siempre he preferido ser atractivo a guapo. Suscribo también. Sí, porque hay gente, por ejemplo, hay gente fea que queda bien en cámara y después, mira, por ejemplo, Sánchez, que es un tipo así como guapeta, que ya está muy desgastado físicamente, pero después es muy poco fotogénico. O sea, es poco fotogénico. Voy a decir algo incluso más polémico de lo que se va a decir hoy, ¿eh? Yolanda Díaz es atractiva y no guapa. No, tengo que empezar discrepando. Creo que podemos poner otros ejemplos mejores. No, claro, total. Pero por ejemplo, me gusta crear polémica. Por abrir debate. Irene Montero es una mujer muy guapa. Estoy contigo, pero fíjate, tiene una fealdad interna que a mí me hace repudiarla en ese sentido. Que yo puedo observar la belleza como tal y cuando la veo frente a frente digo, es que no. Desde luego es más guapa que lista.
Eso seguro. Yo he perdido muchas amistades por decir lo que voy a decir y aún así, como listo no soy, pues reincido. Pero a mí la que me parece atractiva, fijaros, es Míriam Nogueras. Ah, Miriam Nogueras es una mujer muy guapa, sí, muy guapa. Firmo debajo. Me encantaría discutir con ella y seguro que llegamos a que me dé la razón. Rendimiento, Mira, permíteme que lo dude, ¿eh? Ya, es que lista a lo mejor tampoco. y otro que ha mejorado, yo no sé si se ha puesto, esto ya lo dejo, no es materia de debate, digo, pero si alguien quiere responderlo, que responda. No sé si Abel Rufián se ha puesto pelo. Antes tenía como menos pelo y ahora tiene muy buen pelo, Rufián. Se ha puesto la barbita y tal, y es un... Madrid le sienta bien. Eso es el... De hecho, no se quiere ir. Sí. Por algo será. Le pasa como a Casano, ¿os acordáis? Era Casano, ¿no? Casano, el del Madrid. Que Y Mariano estuvo 5 años sin jugar y aquí estuvo. y disfrutando de la vida. Ahí está en Vitoria igual. Bueno, después de este comienzo totalmente Intelectual. de la tertulia, vayamos al asunto de fondo. ¿Qué es más importante, ser guapo o ser listo? No. Vayamos al asunto de las derechas en España. ¿Qué debe hacer el PP con Vox? Yo digo, ¿qué debe hacer el PP con Vox? Porque pongo la carga de la pregunta el partido que tiene más votos y es el que tiene más opciones de gobernar. Tengo palabras de Feijóo este pasado viernes, que estuvo presentando ahí la candidatura del PP en Castilla y León y dijo esto. Amigos, ¿estamos abiertos a que otros se sumen? Respuesta, sí. Pero sumar no significa perder el respeto a nuestros votantes. Mirad, quien quiera un presidente o un partido sin límites ni principios, que vote a Sánchez o pacte con él. Que le vote o que pacte con él. Nosotros tenemos límites, tenemos principios y tenemos palabra. Los límites, los principios, claro, a mí indudablemente me ha traído el recuerdo de María Guardiola hace 2 años, cuando decía esto sobre Vox. Yo no puedo dejar entrar en gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI. Por respeto a esta tierra y por respeto a todos aquellos que han pedido cambio, he hecho absolutamente todo lo que estaba en mi mano, pero les puedo asegurar que mis promesas, y mucho menos mi tierra, son moneda de cambio de nada. A mí después me gustaría mucho irme a la cama. O sea, se tiene que sentir mal, ¿no? Uno después dice esta cosa y después tiene que pactar con Vox y tal, y gobernar con Vox y no sé qué. Digo, yo me sentiría mal. Igual no sirvo para político. Probablemente este sea uno de los problemas de por lo que nosotros, o bueno, como periodistas, a veces nos servimos para políticos, ¿no? Con ese cargo de conciencia. Pero yo creo que forman parte un poco del encanto de esas negociaciones que al principio son a cara de perro y después, como en las bonitas películas, ¿no? Se acaban dando un beso y todo termina bien, por lo menos por un tiempo, porque siempre pasa que en las relaciones amorosas al principio todo va bien, incluso es fácil pedir matrimonio, ¿no? Qué bonito el anillo, tal, pero luego está el matrimonio en sí, que a veces es un poco largo, es un poco costosa la convivencia. Entonces tenemos que ver muchas cosas aquí, de aquí a dentro de unos meses. Primero que se entiendan, luego que se casen y luego a ver cómo va ese matrimonio, cuánto dura esa relación de gobierno, si es que llega a buen término. Tengo lo último de Guardiola, hace 2 días, que dijo esto sobre el PP no puede travestirse de Vox. Acabo de tener la reunión con el presidente de la Asamblea y le he manifestado mi intención de presentarme a la investidura como presidenta de la Junta. Somos primera fuerza política, además lo somos con mucha distancia. Sumamos más que toda la izquierda junta y sacamos más votos que la segunda y la tercera fuerza juntas. Por tanto, me corresponde formar gobierno, ese es mi deber y eso es lo que dijeron los extremeños. Lo que no puede ser es que el Partido Popular, que ha ganado las elecciones con mucha diferencia, con un 43,2% de la confianza de los extremeños, tenga que travestirse de Vox. No lo podemos hacer. Bueno, pues veremos si se traviste, no se traviste, asuntos varios. Vamos a empezar, si queréis, por la primera pregunta, que al menos yo entiendo así la pregunta, que por eso digo que pongo la carga de la pregunta más en el Partido Popular que en Vox ahora mismo, porque es el partido que tiene más votos y es el partido que tiene opciones de alcanzar la presidencia tanto en Extremadura como en Aragón, y veremos en Castilla y León. Empiezo contigo, Fresneda. ¿Qué relación debe tener el PP con Vox? Vamos a ver, no es que sea
mi referente político preferido, pero me gusta traer a colación una frase de Adolfo Suárez en La Transición que decía que había que hacer normal en política lo que en la calle era normal, ¿no? Entonces, yo creo que en la calle, a pesar de que los dos proyectos políticos cada vez están más diferenciados, cada vez hay más cosas que les diferencian, es evidente que si tú coges al azar a un votante del Partido Popular y a un votante de Vox, te dirán que tienen mucho más en común de lo que les separa. ¿Eso implica un acuerdo y una colaboración a cualquier precio? No, radicalmente no. Pero, desde luego, también necesitan hacer un diagnóstico de la situación, ¿no? O sea, a mí, antes decías, preferiría ser guapo o listo. A mí me encantaría ser Brad Pitt, pero la realidad es la que es, ¿no? Sí. ¿Cuál es la realidad de España en este momento, sucintamente? Pues que corremos grave riesgo de que la España en la que vivimos no se parezca nada a la España en la que nacimos, en un muy corto plazo. Con lo cual no me vale el análisis de lo que sucede en otros países de Europa porque no viven esta situación. Porque aquí hay otra parte del queso electoral, que son los separatistas, que lo están condicionando todo. Con lo cual están condenados a entenderse, están condenados a poner en marcha una alternativa mucho más allá de una alternancia de caras, sino un proyecto de alternativa política de unos mínimos en los que se puedan entender. A partir de ahí, entrar en el gobierno, no entrar, aprobar solo presupuestos, en fin, eso ya es política, es maquillaje, pero que tienen que colaborar, pues una cuestión evidente. Y no lo digo yo, creo que lo dice la mayoría de sus votantes y lo dicen hasta sus principales dirigentes políticos, por fin. David. A mí me parece que el contexto es fundamental, en el sentido de esta pregunta se está planteando en un momento en el que Partido Popular y Vox están en la oposición a nivel nacional, ¿vale? Es decir, esta pregunta tiene una respuesta en un momento en el que Sánchez es presidente y se apoya en la coalición en la que se apoya, tanto la coalición del gobierno como sus aliados extraparlamentarios, y creo que tendrá una pregunta muy distinta, una respuesta muy distinta si hay un cambio de gobierno y entonces PP y Vox llegan al gobierno de la nación. Y entonces creo que eso ya cambia cuál puede ser su relación. Dicho lo cual, yo creo que ahora el contexto de oposición a nivel nacional impone cierta disciplina en ambos partidos, incluso en esta obligación que creo que viene de los votantes, quizás más que de los propios líderes de los partidos, de tenéis que sumar para que todo esto culmine en que haya un cambio de gobierno. Dicho lo cual, claro, el hecho de que estas preguntas se estén planteando primero a nivel autonómico, o sea, a nivel local, ayuntamientos o comunidades, tiene una ventaja y un inconveniente. La ventaja es que se pueden probar modelos distintos. También lo vimos después de las municipales y autonómicas del 23, ¿no? Tenías, si quieres, el modelo de Mazón, acuerdo desde el principio, cerramos un gobierno conjunto, lo naturalizamos, o el modelo de Guardiola, ¿no? Que en un principio intenta resistirse, luego intenta dejar el mínimo espacio posible a Vox, ¿no? Puedes decir, bueno, además esto se adapta porque en distintos lugares tienen un poder relativo distinto, ¿no? ¿Cuál es el inconveniente? Que no sabemos realmente cuál es el modelo Feijóo. Sabemos cuál es el modelo Guardiola, el modelo Mazón, el modelo Mañueco. Parte del problema es que no se percibe que haya una única estrategia por parte del Partido Popular, porque tampoco sabemos cuál sería la receta que Feijóo preferiría. Podemos decir que hay cierta inteligencia en política en ir dejando que sean sus varones los que vayan probando, los que vayan testando esta relación, pero al mismo tiempo yo al menos no tengo muy claro cuál de los modelos preferiría el propio Feijóo, y esto es lo que creo que da una impresión de cierta desorientación desde arriba en el Partido Popular, ¿no? Y creo que es lo que hace que nos estemos haciendo esta pregunta. Claro, que no hay una respuesta si, por ejemplo, mañana hubiera elecciones. Claro. Y el PP alcanza unos votos razonables, unos escaños razonables, pero no le da para llegar al gobierno en solitario, necesita el apoyo de Vox. ¿Qué modelo quiere Feijóo? Y esa pregunta, perdón, no hay una respuesta, o al menos no la hay de manera clara. Es verdad, perdona, sí que en el Congreso sí que se supone que dieron una respuesta, ¿no? Que era nosotros queremos llegar a una mayoría amplia, aunque entendemos que la absoluta es imposible, tal y como está de fragmentado el Parlamento ahora, pero querríamos un gobierno en solitario, y además dijeron lo de nosotros acuerdos con Vox sí, pero Vox en el gobierno no, ¿no? Lo que pasa es que yo no tengo tan claro que esa siga siendo la respuesta del Partido Popular a día de hoy.
O sea, no me parece que intenten mantener esa postura de manera firme, porque eso obliga a la pregunta de si ese es tu modelo a nivel nacional, ¿por qué entonces sí admitirías que entraran en los gobiernos autonómicos, ¿no? Aquí hay el problema de, si tú apuestas por una respuesta, en principio tendría que ser coherente en todo el país. Y si no puedes sostener eso, entonces, ¿cuál es tu respuesta, no? Claro, porque la estrategia de Sánchez ahí es muy clara. Yo pactaré con todo aquello que no sea PP y Vox. Da igual que el qué, da igual con qué materia, con qué formación. La respuesta del Partido Popular es cierto que ahí... Claro, pero ahí el Partido Popular, perdón que me adelanto, se pega un tiro en el pie. Es decir, si tú sabes que tu aliado natural es Vox, ¿cómo contribuyes a la campaña de demonización de Vox? ¿No? Esto es como si tú te vas a casar con una señora, suponiendo que hubiera matrimonios forzados y que estás hasta el día antes de la boda, pues llamándola de todo, ¿no? Prostituta. Pues chico, esto no contribuye al entendimiento. Volvemos al tema del escenario. El escenario es el que es, ¿de acuerdo? Y sobre todo teniendo en cuenta, me voy a poner naif, que el objetivo es un proyecto político de reversión de lo que ha hecho esta gente y de armar de nuevo las instituciones después de que las hayan dejado arrasadas. Eso necesita un proyecto político potente, y para eso necesitas un gobierno fuerte, y eso sin Vox es imposible, y solo Vox no puede. Aquí hay 5 personas, los 5 tendríamos soluciones de frotar la lámpara y una solución ideal, seguro, pero la realidad es la que es. Y eso solo va a pasar por su entendimiento. A ver, aquí hay varias cosas. En primer lugar, la lógica diría que si la voluntad política es real de cambiar las cosas, deberían sentarse y coger, oye, ¿qué principios tenemos en común? La propiedad privada, Claro. la familia, Claro. La defensa del campo, un nivel de impuestos medianamente, bueno, que no sea obsceno, un Estado medianamente limitado. Oye, vale, y a partir de ahí empezar a negociar. Pero claro, creo que nos estamos olvidando de la estrategia electoral en el largo plazo. Es decir, el objetivo fundamental y principal de un partido político es crecer y conseguir poder. Yo estoy convencido de que la estrategia de Vox en el largo plazo es superar al Partido Popular. Es su enemigo. Y el Partido Popular quiere que Vox desaparezca. Y hay una buena parte de peperos, hombres de partido, que tú hablas con ellos y no descartan la opción de pactar con un PSOE, una abstención. De hecho, hablando a nivel nacional, yo no creo que Sánchez siga si no consigue formar mayoría. Y en esos modelos que no sabéis que hará Feijóo, yo planteo lo siguiente. Vamos a ver si estamos en ese escenario en el que Sánchez no puede formar gobierno con ningún tipo de Frankenstein posible y la PSOE, que es mucha PSOE, se acaba cargando a Sánchez, figuradamente, y viene un señor Emiliano García Paje o de esa corriente, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Yo creo que el objetivo de Vox es seguir creciendo y el sueño húmedo de buena parte de Vox es que el Partido Popular llegue a algún tipo de acuerdo con el PSOE. Eso sería frotarse las manos, porque le daría una victoria en el 2031 clarísima. Entonces, la voluntad política está, creo que hay gente que de verdad quiere cambiar las cosas, pero la estrategia del partido en el largo plazo influye mucho. Y concretamente mencionabas a Guardiola. Esa lista de principios que debería coger la derecha, de en qué estamos de acuerdo, creo que se puede debatir en Madrid, se puede debatir en Aragón, se puede debatir en Valencia, en Castilla y León, pero es que acabáis de escuchar a Guardiola. Es que yo no sé si esa lista de principios comunes que debería defender esa derecha liberal, Guardiola está en ese punto. Entonces, claro, yo entiendo que sea más fácil pactar con Azcón que pactar con Guardiola. Me refiero a Vox. Entonces, bueno, eso es lo que hay que ver. ¿Cuánto hay de voluntad política de verdad para cambiar las cosas a nivel nacional y a nivel autonómico? ¿Y cuánto hay de estrategia? Pero ahí habrás otro debate también, que es si a Vox le interesa entrar en los gobiernos autonómicos. Me refiero, Vox se salió por el reparto de menores en su momento, se salió. Y fue brillante, le salió genial la jugada. Algo que tú podías decir que hace Vox,
por lo que sea le salió bien. Claro. Evidentemente le salió bien. O sea, no sufrió el desgaste, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, de lo que pasó en la Berna. Entre otras cosas, ¿no? El desgaste de gobernar de manera habitual, que el que sufre al final es el partido que está en el gobierno. Y ahí Vox ha conseguido aumentar y duplicar esos votos. Digo, ¿le interesa ahora mismo a Vox, por ejemplo, entrar en el gobierno de Extremadura? ¿Le interesa a Vox, en un caso hipotético, entrar en el gobierno de España? ¿O le puede pasar como le pasó a Podemos en su momento, que entró en el gobierno y se lo comió el Ya no PSOE? a Podemos, Carlos, perdona. A Ciudadanos en Andalucía, En Madrid. en Madrid. Quiero decir, gobernar, o sea, formar un gobierno en el que un partido está en minoría es algo bueno, muy complicado, de que esas medallitas de lo bien se le pongan a tu partido y que los fracasos no sean repartidos en cuanto a culpabilidad. Entonces, no le conviene, y eso Abascal lo sabe. Abascal, y además, otra cosa evidente, ¿no? Estar en la oposición es mucho más sencillo que gobernar, que yo en esa parte se la compro. Le compro el argumento al Partido Popular de decir, oye, ¿cuándo se va a empezar a tomar decisiones aquí? ¿Cuándo vas a empezar a mojarte? Porque estar en la oposición es muy sencillo. Gobernar no es tan sencillo. Entonces, quemarse en un gobierno en minoría no es una buena estrategia política, no lo es, y por eso ese movimiento que hizo Vox en su momento, incomprendido durante 2 semanas, pero después... También puedo decir algo Sí. sobre esto. Es que lo de Ciudadanos es complejo porque sirve para una cosa y para la contraria, ¿no? Porque Ciudadanos sí se hunde en los gobiernos autonómicos de los que forma parte durante unos años, pero también una de las causas del hundimiento de Ciudadanos es la negativa explícita, el rechazo explícito a participar de un gobierno conjunto con el PSOE después de las elecciones de abril de 2019, ¿no? O sea, se hunde tanto por entrar en gobiernos como por no entrar a nivel nacional. Y además, es que acordaros, en 2019, en el espacio de 7 meses, Ciudadanos pasa de 57 escaños a 10. ¿Y por qué? No, este es uno de los temas más debatidos y que seguiremos debatiendo. Le diremos a nuestros nietos, bueno, tú sabes que Ciudadanos llegó a tener 57 escaños. Pero, claro, una de las explicaciones lógicas es porque se percibió que el voto a Ciudadanos contribuye al bloqueo, ¿no? ¿Por qué es esto relevante ahora? El sanchismo significa muchas cosas para muchos votantes. Una de las cosas que significa ahora y que creo que genera más rechazo ahora es la sensación de que la coalición sanchista conduce a la parálisis del país. No se aprueban presupuestos, no hay casi actividad legislativa, es una minoría de bloqueo más que un gobierno realmente eficaz. La idea de que un voto a la coalición antisanchista también suponga bloqueo, también suponga gobiernos débiles, también suponga no investiduras, no presupuestos, no leyes, yo creo que eso es letal para la oposición. O sea, creo que precisamente tanto el Vox como el Partido Popular tienen la necesidad electoral de decirles a los ciudadanos, si nos votáis a nosotros, ya encontraremos la manera, pero os garantizamos que aquí habrá investiduras, presupuestos y 4 años de leyes y de actividad legislativa. Porque es que sí que creo que eso va más allá de izquierdas o de derechas o de unas medidas o de otras. Yo sí que creo que hay un deseo de un país que vuelva a funcionar como la gente piensa que tiene que funcionar, por ejemplo, con un presupuesto aprobado a nivel nacional cada año. Ni siquiera aprobado, presentado a las Cortes. Presentado. Por ejemplo. Es que ni siquiera vivimos en una época, digamos, de anomalía política permanente en ese sentido. Y perdona, Javier, un segundo. Lo cierto es que yo creo que el electorado lo nota. Hay muchísimas personas y estamos hablando, esto es una lástima, porque estamos hablando a nivel autonómico de esas elecciones en Aragón, en Extremadura, en Castilla y León enseguida, y sin embargo se está pensando en clave electoral nacional. Entonces, al final, de cara al electorado, yo creo que el mensaje que de verdad que creo que la derecha está obligada a transmitir es que en un momento determinado pueden llegar a un entendimiento y se pueden hacer cosas para revertir esto que decía Javier precisamente, ¿no? Todas estas políticas ideológicas nefastas que lo que hacen es minar la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, yo creo que ha llegado un punto de no retorno, de decir, mira, es que como vuelvan a convocar elecciones, esto es una auténtica tomadura de pelo y un fracaso del sistema. Y estoy convencida de que el Partido Popular no puede asumir, en Extremadura en este caso, una nueva convocatoria electoral. Claro, porque- Sería un desgaste sí. absoluto. O sea, yo creo que la partida es complicada porque los dos juegan, bajo mi punto de vista, con una kriptonita muy clara, ¿no? En el caso de Vox es ser obstáculo de esos gobiernos fuertes, ¿no? Decías, bueno, vamos a ver Vox y tal.
Claro, pero Vox no nace con la vocación de ser coalición canaria. Vox nace con la vocación de cambiar cosas. Está bien entrar y salir de los gobiernos por una jugada que le salió brillantemente, electoralmente hablando, pero ¿hasta cuándo dura eso, ¿no? Es decir, ¿hasta cuándo un partido que aspira y que lo está consiguiendo ser de masas puede vivir de no entrar en la sala de máquinas? Yo creo que eso se tiene que valorar. ¿Cuál es la kriptonita del Partido Popular? No ser un agente de cambio real. 100%. Es decir, no entender que si bien podemos estar viviendo el final del Partido Socialista por lo que ha hecho, espérate que la ola no se lleve su partener de estos últimos años. Y eso solamente se consigue evitando reeditar la sensación de los españoles después de la mayoría absoluta desaprovechada del año 2011. Es decir, la kriptonita del Partido Popular no es gobernar o no, sino que no se note que gobierne. Y para eso, si yo fuera dirigente del Partido Popular y mirase un poco a largo plazo, creo que Vox le puede ser muy útil, porque ellos pretenden abarcar y volver a juntar a todo ese espacio. Para mí, yo creo que es completamente imposible en la España de hoy, pero ante los más templaditos podría vender que le empuja a Vox. Y sin embargo, ganar espacio por la derecha, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, que más allá de ese análisis, yo creo que están esas dos bombas de relojería para los dos y en ese terreno tienen que moverse. Es un debate, y ya te doy paso, Javi. Es interesante. ¿Hasta qué punto puede forzar Vox el no entrar en un gobierno? Porque si se dice, no, vamos a forzar a María Guardiola ahora para que de repente no se vea abocada, si no acepta estos límites, convoca elecciones. Entendemos que el elector castiga a quien entiende que ha provocado esa repetición electoral, o sea, a quien le ha obligado al ciudadano a volver a ir a votar, que es un fracaso de la gestión política. De momento, a quien están castigando es al Partido Popular. Digo, castigando. Efectivamente, no supera. Claro. En la jugada de convocar elecciones para subir votos no se ha visto. Ha aumentado el voto en Vox. Veremos si pasara en Extremadura, digo. Si Vox seguiría creciendo o igual no tanto, no lo sé, Javi. Es que es muy importante la propaganda que sepa hacer cada partido. Y os pongo un ejemplo. Si mañana se anunciara un acuerdo de coalición entre Vox y el Partido Popular en Extremadura, ¿qué os pasaría por la cabeza que ha ocurrido? A mi modo de ver, que Guardiola ha tragado con Vox. Y claro, ese mensaje es muy potente. El Partido Popular no tiene buenos propagandistas, no saben venderse. Vox sí. O por lo menos lo sabe hacer mejor que el Partido Popular. Entonces, insisto, vuelvo otra vez a la parte de la estrategia en el largo plazo y en esas elecciones generales, que son el año que viene, que queda 1 año y medio para que sean. Entonces, es importantísimo el que sepan transmitir al imaginario colectivo lo que ha ocurrido. Y ahora mismo, si ocurriera ese pacto en Extremadura, creo que Vox sabría vender que ha sido gracias a que el Partido Popular ha admitido las líneas rojas que marca Vox. Y el Partido Popular no sabe hacerlo. Aunque no fuera así, no sabría venderlo. No sabe hacerlo bien. No tiene propagandistas como tiene Vox. Y entender propaganda en el buen sentido. Es muy importante que quede en el imaginario colectivo lo que ha ocurrido. Y Carmen, David. Bueno, ¿quieres...? Yo es que respecto a esto que dice Javi, coincido al 100% en el sentido de que sí que es verdad que el mensaje que ha lanzado Vox, al menos en la agenda política, las medidas que ahora se han puesto encima de la mesa en materia de inmigración, en materia de sector primario, de ganadería, de agricultura, no os quiero yo decir a nivel europeo, tema de vivienda, es que Vox está marcando la agenda política. Y el PP va detrás. Javier, comentabas esa terrible imagen, la de un Mariano Rajoy que nos dice que nos va a bajar los impuestos y la primera medida nada más llegar al gobierno es subir el IVA. Esto es una lacra para el Partido Popular que hace que ahora cuando el electorado se acerca a las urnas diga, bueno, es que me dicen unas cosas y luego hacen otras. Vox lo que transmite es la tranquilidad de esas líneas rojas de la derecha, que son las que están marcando la agenda política a día de hoy. Y yo creo que eso es lo que está demostrando los resultados que está teniendo en las urnas de momento a nivel autonómico. Pero luego también teníamos encima de la mesa la pregunta del día de hoy,
qué quiere hacer el PP con Vox, habría que preguntarle al PP qué quiere hacer el PP con el PP. O sea, ¿qué queréis hacer Absolutamente. dentro de todos los varones autonómicos que tenéis? Cada modelo es distinto, como señalaba David hace un instante. Hay muchos PP desde dentro del PP y yo creo que ni siquiera Alberto Núñez Feijóo sabe qué quiere hacer. Y esto es una auténtica tragedia cuando se nos plantea que es un líder que hay, todos están cerrados en torno a su liderazgo, qué maravilla, Alberto, todos contigo. Yo no lo tengo muy claro. Yo recuerdo y te dejo, David, brevísimo, una famosa entrevista que le hicieron al presidente Aznar, que le decían, bueno, con esto del viaje al centro, ¿el PP qué es? Y le dijo, mire, el PP se reconoce por gestión brillante, por corrupción cero y por tener una sola voz en toda España. No voy a entrar en las otras dos porque, en fin, pero ¿qué ha pasado con una sola voz en toda España? Más allá de estrategia, hay veces que se percibe en el Partido Popular un problema de autoridad. Lo digo absolutamente. ¿Hasta qué punto es capaz de Feijóo de forzar según qué cosas en sus varones? Parece más un primus inter pares que el presidente del Partido Popular. Y eso también es un problema de cara a establecer una estrategia con Vox. Ha habido dos cosas sobre esto. Primero, entiendo todo lo que decís. Al mismo tiempo, parece que llegamos a un punto en el que el Partido Popular todo lo hace mal y entonces la pregunta es, ¿y entonces cómo fue la fuerza más votada en las últimas elecciones y cómo es que sigue siendo la fuerza más votada a nivel nacional, ¿no? Tenemos que, y a la hora de analizar qué viene en el futuro, creo que también tenemos que identificar qué cosas está haciendo bien el Partido Popular para estar en esta situación, ¿no? Porque eso me lleva a la segunda cuestión. Yo creo que hay una manera de leer lo que está pasando ahora, que es la idea de, mira, España está acercándose al resto de Europa occidental y al resto del mundo occidental, ¿no? Muchos de los países cercanos en los que nos miramos con política parecida a la nuestra, la nueva derecha populista se ha acabado comiendo a la derecha tradicional, ¿no? Y podemos leer lo que está pasando ahora como España está llegando tardíamente a esto, pero esto ocurrirá aquí como ha pasado en Italia, como está en caminos de pasar en Reino Unido, como ha pasado en Francia hace tiempo y como puede que pase pronto también en Alemania. Y entonces esta idea de que, bueno, ¿hasta cuándo puede prolongar Vox estar fuera de los gobiernos y tal? Bueno, pues Vox puede pensar, el mañana nos pertenece igualmente, o sea que indefinidamente porque nuestro voto solo va a crecer. Yo creo que esa es una lectura equivocada. O sea, creo que entiendo a la gente que sostiene esa tesis, entiendo que hay gente inteligente que la puede pensar, pero creo que es un error porque hemos vivido en nuestras vidas en los últimos 10 años dos partidos que pensaban que el futuro les pertenecía y además que les pertenecía estructuralmente. O sea, hay que volver y leer los artículos, los análisis que se publicaban en 2015-2016 diciendo por qué era inevitable que el Partido Popular y el Partido Socialista se convirtieran en fósiles, en cosas cada vez más residuales y que el futuro se iba a dirimir entre Podemos y Ciudadanos. Y a la altura de 2026 sabemos que eso no fue así. Creo que la política española está llena de partidos emergentes que no sabieron leer el momento en el que yo sé que cuando estás yendo hacia arriba todo parece que te va genial y que no puedes cometer ningún error. Incluso cuando cometes errores acaban favoreciendo, porque lo de la Dana, cuando Vox se sale del gobierno valenciano no sabe que va a ocurrir la Dana. Evidente. Y quiero decir, la salida de los gobiernos les beneficia, pero incluso por razones que ellos mismos no podían haber pensado, ¿no? Totalmente. Y sin embargo hay un momento en el que ese momento dulce se acaba. A mí me encantaría poder predecir cuándo va a ocurrir. Y a lo mejor no ocurre tampoco. A lo mejor la historia no tiene por qué repetirse otra vez en esto. Pero creo que sería un gran error pensar que lo que le pasó a Podemos y a Ciudadanos no le puede pasar a Vox. Claro, eso es otra pregunta. ¿Es realista que la gente en Bambú, que es donde está la sede de Vox, piense que puede llegar a superar al Partido Popular? ¿O deberían un poco tomar cautela y decir, cuidado, porque esto ya le ha pasado a dos partidos en los últimos años? Podemos en su momento y Ciudadanos en su momento, esto de Podemos, ¿no? El cielo se toma por asalto. Pues, pues el cielo no se tomó. O sea, el cielo se toma porque tienen 3 tertulianos en Televisión Española y 0 diputados en Aragón, pero hay que decir, Javi, decía, perdón. No, por supuesto corre el riesgo de que ocurra esto. Yo creo que están haciendo las cosas bien y además tienen un terreno de juego espectacular para que sigan creciendo. Va a depender del Partido Popular, efectivamente. Ahora bien, hay una buena parte del Partido Popular que cree que los votantes de Vox volverán al redil en algún momento. El Partido Popular tiene sus votantes son el sector más envejecido de este país, por encima del PSOE.
hay un montón de jóvenes que no han vivido el PP, o sea, no son ex-peperos que ahora votan a Vox, muchos, llevamos casi 10 años de sanchismo, entra mucha gente nueva en el terreno electoral. Y además es que creo que efectivamente el Partido Popular no tiene un plan, no lo tiene muy claro. Antes mencionabais la autoridad de Feijóo. Como eso no se resuelva y lleguemos a las encuestas a finales de este año, principios del año que viene, con un Vox en 80, 85 diputados y el Partido Popular en 110, quiero ver qué pasa con Feijóo. O sea, es que el problema no es resolver la cuestión autonómica, el problema es la supervivencia del propio partido. Bueno, y acordaros en las anteriores elecciones, la de 2023, la que se le lió a Alberto Núñez Feijóo, curiosamente con Guardiola. Efectivamente. O sea, que es otra vez te ha vuelto a pasar, Alberto. No sé qué ha pasado en tu partido que no has solucionado para que te vuelva a ocurrir, ¿no? Claro, y entonces, ante esa situación dices, oye, ¿cuál es el plan del Partido Popular? No lo hay. Vale, ok, o parece no haberlo. Si mi rival es Vox porque es el que se está comiendo el terreno, deberías empezar a definir una estrategia que te permita acabar con ese partido. Es que, o sea, no va tanto a llegar a acuerdos y demás, que por supuesto, sino esto es supervivencia política. Creo que estaremos de acuerdo en que el objetivo de Vox es superar al Partido Popular. ¿Y cómo se hace? Cargándose al Partido Popular, atacando. Pero ¿eso es realista? Me refiero, o sea, con la ¿Por qué no? implantación territorial que tiene el Partido Popular, digo, de bases y de militantes y A de corto plazo. la estructura que tiene el Partido Popular, como la que tiene el PSOE, ¿puede ser realista? ¿En qué horizonte temporal? Porque en el 2027 no, pero yo estoy seguro que el objetivo es 2031. Pero fijaos, estamos dando por hecho que hay mucha gente que se pasa del Partido Popular a Vox y que es un movimiento natural dentro de las derechas, pero yo estoy convencida que dentro de Vox también hay un voto obrero, ese voto descontento, esas personas que votaron a Podemos en el 15M, que se han visto engañados y se han dado cuenta de que era lo mismo el Partido Morado, que ha acabado en esa confluencia llamada Sumar, que vete a saber lo que es aquello, y que de pronto han dicho, mira, es que me han vuelto a engañar y voto a lo más reaccionario, a lo que me promete cosas que realmente le interesan al ciudadano. Estamos hablando del tema de vivienda, estamos hablando del tema de inmigración, estamos hablando del tema de protección a la ganadería y a la agricultura. O sea, cuestiones muy, muy elementales que realmente influyen mucho en la calidad de vida de muchos ciudadanos. Entonces, también es verdad que yo creo que, evidentemente, el trasvase de votos del PP a Vox es una realidad y también ese voto trabajador. De gente que ha votado al PSOE y de repente vota y a Podemos. Y a Podemos. Pero es que además hubo un pendulazo, porque tú decías lo de los jóvenes, y efectivamente Vox es el partido que más votan los jóvenes en España, como Podemos lo fue en su momento. Me refiero que hubo un voto de decir, esto es una mierda, con perdón, ¿no? Pero me refiero, no tengo casa, no tengo futuro laboral, veo que no hay una mejora, pues votó a un partido como una esperanza. Y es verdad que Vox tiene un momento ahora mismo de partido de la esperanza, del cambio, porque ya vimos que con Podemos no funcionó la cosa, la gente que le votó, ¿no? Pero ahí está el tema del proyecto político, es decir, al final, como cualquier estructura humana, los partidos políticos nacen con una finalidad. Si en el mercado electoral la sociedad percibe que no están contribuyendo a esa finalidad, desaparecen, ¿no? No solamente podemos hablar de Podemos y Ciudadanos, ¿qué decir de la UCD? Pero sin embargo la sociedad entendió que el proyecto político de la UCD era la transición. Acaba la transición, no tenían nada más que vender, ¿no? Y se hundieron de la noche a la mañana, no se podía entender, ¿no? Esto es lo que tiene que descubrir Vox, ¿no? Es decir, eso es lo que tiene, no que descubrir, perdón, que tiene que articular. El Partido Popular ha dado respuesta con muchísimos matices, y así le va a esa pregunta, con una gestión de la cosa pública reconocible, con una gestión que los ciudadanos pueden identificar como más tranquila, con un país, bueno, pues que a la gente le valía. Eso es lo que sigue votando ese porcentaje de la población. Por eso yo soy de los que piensa que la huida de los gobiernos de Vox, perfectamente entendible, porque así entre nosotros no nos escucha nadie, compartir consejo de gobierno con María Guardiola hay que tener bastante valor, claro, pero eso tiene un límite, porque a ti el agricultor, el obrero, el joven que no tiene vivienda, te está pidiendo traca, ¿no? Entonces, volvemos al principio, bajo mi punto de vista, es una cuestión de proyecto político, que por otro lado también es
una gran carencia del Partido Popular, porque cuando tú te defines más negativamente que positivamente, que es lo que es hoy el Partido Popular, yo no me entrego a los nacionalistas como la izquierda, pero no soy tan, según ellos, alocado como los de Vox, bueno, entonces, ¿qué eres? ¿No? Pues eso es lo que yo creo que hay que definir aquí. En cualquier caso, y perdonar, quizá me estoy haciendo mayor y vuelve la burra al trigo. En cualquier caso, eso lo veremos de aquí a medio plazo. Estamos hablando de 5 o 10 años. Pero lo que toca hoy es que España es una casa que amenaza derribo. Y entonces yo puedo discutir con mi mujer si me compro una casa que amenaza derribo, si pinto la pared de azul o de amarillo. Pero poner los cimientos para que la casa no se caiga es absolutamente inaplazable. Y eso solamente se puede conseguir si colaboran. De alguna manera, yo no lo sé, no trabajo para ninguno de los dos partidos, si tienen que entrar, no tienen que entrar, tienen que hacerse una foto así o colaborar en los presupuestos, no lo sé. Pero que deben colaborar por un absoluto patriotismo es absolutamente inexcusable. Tengo palabras de Abascal en la noche electoral de Aragón, que salió diciendo esto. A partir de ahora, yo sé que todos ustedes, los periodistas, me van a preguntar, nos van a preguntar durante muchos días sobre nuestros pactos electorales, sobre qué vamos a hacer en Aragón, sobre cuáles son nuestros límites y sobre qué es lo que pedimos. Y quiero decir que estas preguntas ya están respondidas en Extremadura. Las sabe toda España, las saben los ciudadanos. Parece que los únicos que no las conocen son los políticos. Y por eso quiero decir con toda claridad, tanto al Partido Popular como a quienes quieran saberlo, que si el Partido Popular quiere cambiar de políticas, puede contar con nosotros. Pero si el Partido Popular pretende seguir con las mismas políticas que hicieron que tuviésemos que abandonar los gobiernos regionales, tiene al Partido Socialista. Y esto es exactamente lo que vamos a decir a partir de mañana también en Castilla y León, donde nos vamos a desplazar para presentar a nuestros candidatos. Bueno, pues estas eran las palabras dirigidas a Génova, a Feijóo. No sé, David, o sea, ¿dónde crees que está para el PP esos límites o esas líneas rojas para poder tener la amistad o el encaje con Vox? Porque también escuchábamos al principio a Feijóo decir quien quiera un candidato sin límites, que vote o que se asocie con el PSOE. ¿Cuál crees que son esos límites del Partido Popular para con Vox? No sé si ellos mismos los tienen muy claros, que bueno, que es algo que ya hemos señalado. Yo diría, ¿dónde veo mayores líneas de tensión? Y de nuevo, pensando un poco más en escenario nacional más que gobiernos municipales o autonómicos, la relación con la Unión Europea y con las directivas que puedan llegar de la Comisión y la cuestión migratoria. Ahí es donde, si me preguntas yo qué sé, mañana hay elecciones generales, llega al poder un gobierno del Partido Popular con Vox, ¿qué tensiones creo que acabarían deshaciendo ese gobierno? Yo diría que estas dos. Porque estas son dos cosas, además, que solo se pueden operar a nivel nacional, ¿no? Tú puedes hacer muchos ruidos a nivel autonómico, pero estas cuestiones, sobre todo la cuestión migratoria, fundamentalmente tiene que ver con política nacional, ¿no? Y también con relación con la Unión Europea y con cómo se gestionan las fronteras de la Unión Europea, ¿no? Y ahí es donde sí que creo que ya no es solo lo que quiera Feijóo, sino que también es cómo se inserta el Partido Popular Español en un Partido Popular Europeo más amplio. Dicho lo cual, todo esto, podemos hablar mucho de ideas, de programas, etcétera. También hay una cuestión que hemos visto durante la etapa sanchista, que es la habilidad relativa de cada uno de los líderes. Es decir, yo no habría dado un duro, de verdad, en 2018, porque Pedro Sánchez le acabara comiendo la tostada a Pablo Iglesias. Jamás lo habría pensado, porque creo que en ese momento todos dábamos por hecho que Pablo Iglesias era un político infinitamente más habilidoso, más capaz, más inteligente, más preparado, que había leído 800 veces más que Pedro Sánchez. Y sin embargo, Pedro Sánchez ha sabido jugar mucho mejor las bazas de lo que supone ser el socio mayoritario de la coalición. Podemos tirarnos otra tertulia entera hablando de cómo lo ha hecho, pero que lo ha hecho es evidente, ¿no? Y ahí es donde creo que las cuestiones diarias, perdón la palabra, pero las pequeñas putaditas que se hacen en los gobiernos de coalición todos los días, de yo doy esta noticia para que no la des tú, yo me cuelgo esta medalla para que no la des tú, todo eso para nosotros es difícil de prever ahora, pero que eso va a determinar mucho
¿Qué puede ocurrir con estos gobiernos de coalición? A mí me parece evidente. Siempre que incluso Pablo Iglesias pensaba que era mucho más inteligente él que Sánchez y al final le acabó... Creo que sigue pensándolo. Y luego, bueno, sigue pensando que él es más inteligente que todos, me refiero. Pedro Sánchez cumplió el sueño húmedo de Pablo Iglesias. La mejor situación que se podía imaginar Pablo Iglesias, Pedro Sánchez la cumplió. Volvemos un poco a la diferencia entre ser inteligente y ser listillo, ¿no? En plan de, ¿quién fue el listillo aquí, no? Aquí, ¿quién se llevó el gato a la No, boca? incluso otra cosa, parecer el tonto. O hacerse el tonto. Claro, eso, o sea, Es- la cosa está de, no, es que este es el volvemos al principio de la tertulia, es que este es el guapo, Sánchez es el guapo, el listo es Iglesias. Igual no es tan tonto, o sea, claro. igual... Perdón, sí. recordad, nos tiramos un año entero pensando que Pedro Sánchez solo era y solo decía lo que Iván Redondo decía Sí. que dijera. Ujú. Y luego echa del gobierno a Iván Redondo y sigue siendo Pedro Sánchez y sigue encontrando maneras de pulsar los mecanismos del poder, ¿no? En el caso de Pedro Sánchez está claro que es el concepto animal político, es que lo encarna él, ¿no? Que ha sobrevivido con sus tretas, sus artimañas, acordados de las primarias, de esas urnas que aparecían, desaparecían de Ferraz, en fin, que es que ha sobrevivido absolutamente todo, Pero para desgracia de muchos También hay una españoles. cuestión de, como decía David, y es interesante esto, y lo veremos si se da el caso y si Feijóo llega a ser presidente del gobierno, de habilidad política. Y de saber moverse, por ejemplo, en un gobierno de coalición, si se da el caso de que gobierne con Vox, y como dice David, estas putaditas diarias, ese saber gestionar, o sea... esta cosa que Sánchez hizo muy bien siempre, ¿no? De yo di lo que tú quieras, pero que me importa, con perdón, tres, no sé qué. O sea, en ese sentido, ha sabido jugar sus cartas de ellos que hablen y yo sigo gobernando y al final las decisiones me las paso por... Yo me resisto mucho a calificar a Sánchez de un animal político. O sea, entiendo lo que decís. Pero esto es como, ¿no? Si yo jugase a las cartas haciendo trampas, dirán, ¡joder, qué buen jugador! No, Sánchez es una persona sin escrúpulos, ¿no? Juega en un juego diferente al nuestro. No es muy bueno jugando a nuestro juego. No, es que juega a otra cosa. No hay líneas rojas. No existe un proyecto de bien común. Yo estaba absolutamente radicalmente en contra del proyecto que podía encarnar Rodríguez Zapatero, pero había un proyecto político, ¿no? Bueno, ahora lo estamos viendo. Sánchez es otra cosa, ¿no? Con lo cual yo me revuelvo mucho, me resisto a esta consagración de Sánchez como un animal político. Le va bien, sin duda, está ahí, fenomenal, ¿no? Pero esto es como, bueno, pues eso, como el que no tiene educación, pues duerme más tranquilo, pues seguramente porque ni se le pasa por la cabeza que no ha saludado al vecino y tal. Pero de ahí a que sea un animal político. Pero sí que es verdad, perdona, Javi. Qué tertulia más educada, ¿eh? ¿Verdad? Esto no se da en la televisión pública. Discúlpame, tal. Esta cosa de discúlpame, te doy paso, tal. Bueno, pero hemos venido a Somos- desordenar el estamos- programa. Estamos, de verdad, estamos Cuando quieras empezamos, ¿eh? Claro, de verdad, qué educación más mala, macho. Madre mía, Por favor, qué mal, Carmen. qué mal. No, Carmen, pero adelante. se me ha ido la idea. O sea, a decir, me habéis boicoteado desde el inicio. No, pero Llámales fascistas. Total, es que sois unos fachas, estoy ya harta. No, pero respecto a esto que decías del animal político y las líneas rojas de Pedro Sánchez, yo creo que después de la primera legislatura ya había que saber cuáles eran las líneas políticas, las líneas rojas de Pedro Sánchez, que eran Total. su santidad. O sea, su objetivo es él y lo da todo para mantenerse en el poder. Y Agarrado a la Moncloa con uñas y dientes si le queda alguno. Y un proyecto de ruptura, ¿eh? Es decir, o sea, él viene a, de alguna manera, impulsar un proceso constitucional por la puerta de atrás sin que nadie lo vote, sin luz y taquígrafos, para hacer de España pues las declaraciones de Alfonso Guerra que no la reconozca ni la madre que la parió, ¿no? Me puedes decir, bueno, porque es la única manera que llega al poder, ok, pero hay hoja de ruta, ¿eh? Pero fíjate, yo te diría que secundaria. O sea, de verdad que estoy convencida de que es una persona narcisista y que el objetivo fundamental es estar ahí. ¿Que ha utilizado eso? Sin lugar a dudas. Y que es complementario, es decir, O complementario. para seguir en Pues- el poder tiene que llegar a ese límite y empezar a plantear, que yo no lo descarto, la cuestión de la monarquía, la jefatura del Estado, o sea, eso va a ir por allá, es el fin último y una modificación de la Constitución, etcétera. Mira, enlazando otra vez lo del Partido Popular y Vox. Sí. Una de las cosas que tendrá que ver Vox muy bien si llegan a formar ese gobierno a nivel nacional es elegir bien las carteras ministeriales si entran dentro. Porque una de las cosas que no sé si hizo muy bien Podemos fue la elección de las carteras que cogió. Yo antes hablabais sobre cómo utilizó Sánchez a
a Podemos y se rió de él hasta que al final le acabó absorbiendo, ¿no? No sé si os acordáis que estaba de ministro de Consumo un tal Garzón. Sí. Yo me acuerdo que era alucinante como cada vez que había algún tema con el gobierno, pues, saltaba el escándalo y a las 24 horas salía Garzón diciendo que había que prohibir la carne. Huelga de juguetes. Huelga de juguetes. O sea, lo utilizaba como un escudo. Es que esas cosas ya se nos han olvidado casi, pero es verdad, saltaba un escándalo y saltaba Garzón diciendo la primera gilipollez, con perdón, y eso copaba, pues ya sabemos cómo es España, ¿no? Españita copa el debate público durante 3 semanas. La elección de las carteras que coja Vox en un futuro van a ser, y claro, eso dependerá del número de escaños y de la capacidad negociadora que tenga. Pero eso va a ser fundamental porque, insisto, si llegan a formar ese gobierno de coalición, lo primero que pasa en cuanto se conforme ese Consejo de Ministros es 2031. También hay un matiz que yo creo que muchas veces en las tertulias pasamos por alto, que es incluso la cosa humana, la cosa personal, o sea, la relación personal. No sé si tenéis información o intuición de cómo se llevan y cómo se tratan Feijóo y Abascal. Ya sabemos que Feijóo y Sánchez se llevan a muerte y se odian y no se respetan, y para Sánchez era un señor mayor estúpido Feijóo, y para Feijóo Sánchez era lo peor de lo peor. Pero me refiero a ellos dos que están, entiendo yo, entre comillas, condenados a entenderse. Si no es dentro del gobierno, es fuera del gobierno. El PP y Vox, no sé qué relación pueden llegar a tener. Yo no sé la relación personal entre ellos dos, pero mi corta experiencia y por lo que yo veo y escucho, a mí me da la sensación, y no entre Feijóo y Abascal, sino entre sus diputados y su equipo, que se llevan bastante peor con Vox, o sea, que no se hablan, se cruzan por los pasillos y no se saludan, y eso te lo puede decir gente que está ahí dentro, que te dice, no, es que el diputado de Vox no se habla con el diputado del PP de su comunidad autónoma, pero sí se sienta a tomarse un café con el del PSOE. Y eso sucede, o sea, eso está sucediendo, o sea, no hay lazos entre el Partido Popular y Vox, de verdad, o sea, yo por eso sí que creo que hay una buena parte del Partido Popular que se sentiría infinitamente más cómoda pactando con un PSOE sin Sánchez, es decir, no con un sanchismo, sino con un PSOE, que con un Vox. Es que, siguiendo con eso, estás hablando de la gente de dentro del partido, y eso es así. También creo que a veces menospreciamos hasta qué punto hay votantes del Partido Popular ahora mismo que son peperos, por utilizar esta palabra, contingentes. Es decir, pensad cuando Sánchez repite las elecciones de 2019, él piensa, vale, Ciudadanos se va a hundir, todo el voto de Ciudadanos se me va a ir a mí. Y no ocurre más bien lo contrario. El votante de Ciudadanos, precisamente porque rechaza los pactos de Sánchez con los separatistas, porque es un votante que viene muy marcado por la crisis de 2017, acaba ayudando a revivir al Partido Popular. O sea, esa es la razón por la que el Partido Popular no se hunde más. Muchos de esos ex votantes de Ciudadanos que ahora van a votar en las próximas elecciones al Partido Popular, una cosa es que puedan aceptar a Vox como aliado necesario en el objetivo de echar a Sánchez. Otra cosa es que después de Sánchez, si es que hay un después de Sánchez, después de las próximas elecciones, que yo tampoco lo tengo tan claro, pero que no estarían también dispuestos a alcanzar acuerdos con el Partido Socialista. Es decir, hay un votante del Partido Popular, yo puedo aceptar que ni siquiera es mayoritario, pero hay un votante del Partido Popular que en caso de que el PSOE cambiara, sí que podría estar dispuesto a alcanzar acuerdos con el PSOE. Y creo que eso es algo que el Partido Popular también tiene que gestionar, Vox no. Vox solo tiene que gestionar su relación con el PP. Pero es que no me parece, señalo esto porque parece que siempre se habla de la relación con el PSOE, que es puro complejo del PP, ¿no? Que el PP quiere llevarse bien con el PSOE porque si no hablarán mal de él en El País y en la SER. Y no creo que sea solo eso. Puede que haya algo de eso, pero creo que también saben que hay muchos votantes suyos que ahora mismo sí aceptan a Vox contra Sánchez, pero post-Sánchez puede que sea otra cosa. Sí, que hay muchos votantes del PP hoy que si mañana se presenta por el PSOE García Paje, votan al PSOE. Pero por otra parte creo que no ocurriría nunca. Que no creo que ocurriría, porque yo tampoco lo veo. Tengo dudas. Una cosa, es que creo que el votante del Partido Popular sí que es muy diferente en función de dónde vive. Sí. El de Vox no tanto. El votante del Partido Popular en Andalucía, ¿por qué Juanma Moreno no utiliza los términos que utiliza Ayuso? Porque Juanma Moreno sabe que hay la mayoría, una buena parte de la gente que le vota son ex votantes del PSOE.
Entonces, no es lo mismo. Para mí, el mensaje ¿quién es el protagonista de cada cita electoral en cada comunidad autónoma? ¿Es Abascal? ¿Os acordáis cómo era el folleto este que salía el candidato de Extremadura, que ni me acuerdo cómo se llama, y salía detrás? Es decir, el mensaje único es el que marca Abascal. El del Partido Popular depende mucho de su comunidad autónoma. Yo que tú preguntas ahora aquí, ¿quién es el candidato que presentó Vox por Aragón? Dicen Abascal. No, que fue Nolasco. En una gran mayoría no sabe quién es Nolasco. Pero por eso, o sea, volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? Que son las elecciones autonómicas en clave nacional. Y también ha pasado, bueno, lo habéis visto, que parece que han pasado 5.000 años y fue la semana pasada las elecciones. ¿Quién será el candidato de Vox en Andalucía? Claro, pues es que estamos igual. Es que da igual, no importa, pero sí que importa Juanma Moreno. De todas maneras, eso... O sea, yo creo que también tenemos varios cánceres en la vida pública. O sea, yo rebato absolutamente el tema, depende de España, ¿no? Como si el componente ideológico sea estructural, esté grabado en piedra. Yo nazco en Andalucía y soy un poquito más progre. Mira, yo voy a cumplir ahora 40 años. Yo nací... Muy bien llevados. Sí, gracias. Bueno, muy guapo, muy inteligente. Estoy un poquito hinchado. La verdad que es a gusto venir. Hombre, es que si no lo decimos nosotros, ¿quién lo va a decir? Pues sí, no lo dice nadie. Hay que decírselo lo mismo, joder. No dice nadie. O sea, autoestima que la tiene uno que trabaja. Muchas gracias. Vosotros y mi madre. Nací en un Madrid bastión del socialismo. Bastión del socialismo. Cuando se ganó por primera vez aquí en Madrid, dijeron, al final vamos a ser como Murcia. Y a mí, mi hermana mayor me decía, en Murcia, bastión del socialismo. ¿Qué pasó entre el punto A y el punto B? Que los políticos convencieron a la gente. Entonces, a mí no me vale que Juanma Moreno diga, no, es que hay muchos socialistas que me votan. No, es que ¿qué has hecho tú para convertir al socialista en no socialista? ¿Dónde está tu ánimo didáctico? ¿O es que te crees que todo el mundo que votaba a Abascal le parecía fenomenal el señor Orbán hace 2 días? ¿O le parecía fenomenal la señora Meloni? Les han convencido. Porque si tú me dices un verbo, el primero de lo que se trata ser político es convencer. Entonces, a mí no me vale, no, es que yo, la señora Guardiola, no, es que esto en Extremadura no sabéis lo que es. No, claro que lo sabemos, señora. Claro que lo sabemos. Lo que tiene usted es que decir a los extremeños que con su proyecto político les va a ir mejor, que una Extremadura anclada al socialismo le ha condenado al ostracismo, le ha condenado a la pobreza, a la pérdida de oportunidades. ¿Eso pasa de la noche a la mañana? No pasa, pero tienes que hacerlo durante un tiempo. Entonces, ellos no están condenados a ser lo más socialdemócrata, ellos han elegido la vía fácil, porque entre la política y el poder han elegido el poder, porque es mucho más fácil ser Juanma Moreno y decir, oye chicos, así en voz baja, no va a cambiar mucho, porque tú ahora mismo coges un andaluz y le dices, oye, ¿qué ha cambiado en Andalucía entre Juanma y Susana? Y te dice, pues no mucho. Y eso, desde el punto de vista filosófico de la política, uno dice, pues ¿para qué hacemos elecciones si no cambia nada? Pues sorteamos, ¿no? Hoy le toca a Paqui de Úbeda, porque si no cambia nada, ¿no? Con lo cual, yo creo que de lo que se trata es de convencer, de decir, oye chicos, pues la gran revolución liberal que protagonizó en tiempos Esperanza Aguirre en Madrid, ¿vosotros creéis que había mucha gente hablando de Hayek por las calles de Madrid? ¿Y que era mejor? No. Resulta que pusieron encima de la mesa una serie de argumentos y los madrileños lo compraron. Y ahora no se bajan de ese carro. Entonces, eso es lo que debería hacer un proyecto político serio, convencer de lo que van. Y pasar de una Extremadura granero del socialismo a una Extremadura granero de un proyecto liberal conservador. Yo te compro esa parte, pero ¿cuánto hay de esa faceta del Partido Popular siendo capaz de convencer? ¿Y cuánto hay de desmérito del PSOE? Sí, ¿Qué quiero decir? Que es que, claro, Juanma Moreno gana porque hizo una campaña cojonuda del Partido Popular o porque el PSOE había gobernado más años Andalucía que Franco y venían de la sentencia de los ERE. Sí, total. Claro, es que ese es el punto, que yo ya no sé, incluso a nivel nacional, Rajoy gana las elecciones con mayoría absoluta por una gran campaña o por unas propuestas convincentes o porque veníamos del subsuelo. Ya, pero eso realmente importa, Javi, es decir... Sí, eso es verdad.
¿Compromís llegó al gobierno porque se lo merecía en Valencia o por los casos de corrupción, que por cierto, algunos reales y otros absueltos, del Partido Popular en Valencia? Le dio igual, porque metió la máquina del nacionalismo y la puso a 200 por hora. O sea, bueno, esto es la política. Hay veces que te cae el poder del cielo y dices, pero ¿cómo es esto posible, no? El caso es que el poder, si no se ejerce evidentemente para el bien común, pero ya no me pongo ni siquiera bien pensante, sino con un objetivo de tentar el poder por el poder, no es poder, es tiranía, ¿no? Entonces, ¿qué proyecto transformador tienes tú? Y después también hay otro debate, que este es otro, estamos hablando aquí muchos debates para Estamos abriendo la mucho. próxima temporada, pero me refiero que igual dentro de un futuro, y esto es un debate ya digo muy futurible, el gobierno del Partido Popular, ¿apoyado o no apoyado por Vox, con Vox dentro o con Vox fuera, me refiero, se va a tener que enfrentar a una serie de manifestaciones en la calle, Durísimo, de sí. tensión social importante. O sea, UGT y comisiones obreras durante estos años pues han ido de la mano del gobierno y han sido pues es un... Bueno, y gobiernos autonómicos en abierta rebeldía. O sea, pensemos qué va a hacer el gobierno vasco, teniendo en cuenta que muy probablemente cambie su ocupante. O sea, básicamente, si los fascistas ya están aquí, por decirlo en un argumentario que se usa mucho según qué tertulias de medios públicos, si el fascismo ya está aquí, cuando de repente el PP gobierne, digo, con Vox o sin Vox dentro del gobierno, ¿cómo va a ser esa contestación en la calle? Y esas manifestaciones, y esos bloqueos, y esa cosa de denunciar a la ONU, por el estilo. O sea, a eso también se va a tener que enfrentar entiendo yo, ¿no, David? Pero fíjate, yo incluso te diría que más importante que eso, para mí es el hecho de que el próximo gobierno en España tampoco podrá resolver el problema de la vivienda. Es más, yo creo que ahora mismo no hay ningún gobierno en el mundo capaz de resolver la crisis de vivienda a nivel mundial en las sociedades desarrolladas a 5, 7, 8, 10 años vista. Y eso me parece que es además transideológico. O sea, creo que una crisis como la que tenemos en el mundo, en el mercado de la vivienda, erosionaría a un gobierno de izquierdas y a uno de derechas. Y creo que esa incapacidad de resolver lo que muchos españoles sienten como su principal problema, creo que eso le haría más daño a ese gobierno que la movilización de las izquierdas o de los separatismos, etc. Incluso unos separatismos echados al monte, yo sé que institucionalmente va a ser muy tenso y muy complicado. No tengo tan claro que vaya a ir mal para, digamos, cantidad de votos hacia el Partido Popular o hacia Vox. Lo que sí creo es que si tú demuestras que no puedes resolver problemas reales de la ciudadanía, ahí es donde, claro, pierdes la mayoría de la razón, porque lo que señalabas de un proyecto transformador, bueno, también es verdad, hay un votante, y siempre lo va a haber, muy poco ideologizado, si queremos llamarlo así. O sea, hay un votante que va a decir, yo quiero el que me prometa que mi pensión va a ir bien, o que voy a encontrar trabajo, o que voy a encontrar una casa. Y me da igual, y votaré al que me ofrezca eso, ¿no? Y hay otro fenómeno también en España, el que vota en contra, de quiero echar a. Y me da igual el signo, pero el que veo yo que está en posición de sacar a quien me ha hecho que mengue mi pensión, que viva peor, que las infraestructuras estén peor que nunca, tal y cual. Y al contrario. Exacto. El voto para que no vengan estos que son los malos. Ese voto que siempre decimos, ¿no? El descontento, ¿no? El Doberman, y en esas célebres elecciones de Felipe González, ¿no? El miedo a que te lleva a las urnas. Y que muchas veces hablamos de ese voto en positivo de, oye, voy a apostar por esta política, pero también tenemos que hablar de ese voto negativo, ¿no? Ese voto en contra. Javi. Estamos tan mal que lo que creo que necesita España es no me lo voy a atribuir a mí, sino el otro día estuve grabando con Sánchez del Real, que sé que ha estado por aquí alguna vez, dijo, España necesita un gobierno kamikaze, un gobierno que no quiera revalidar mandato. Y es verdad. Por dos partes. Estoy de acuerdo en lo que has dicho, David, de que ningún gobierno es capaz de resolver el tema de la vivienda de aquí a 4 o 5 años, pero se necesita un plan, y ese plan implementarlo. Y implementarlo todos uniditos de la mano y a piñón fijo y pase lo que pase. Luego hay muchos temas ideológicos y demás que hay que resolver rápido.
Hablabas de los sindicatos de UGT y comisiones obreras. Yo no sé si van a tener tanta fuerza como tenían antes, porque creo que es evidente, salvo a quien esté totalmente comido por ideología, que son unos delincuentes, gentuza, de la más vil, porque bueno, por su inacción durante estos años ante cualquier tema, ¿eh? O sea, no creo que tengan tanta fuerza, pero sí que van a salir sindicatos de pensionistas y por todos lados, sindicatos médicos. Es que hay muchas cosas en España que están muy mal. Muy, muy mal. Y las van a utilizar. De hecho, veremos a ver si no vemos un resurgimiento de iglesias saliendo a las calles y demás. Es que lo veo, que lo huelo venir. Sí. Lo huelo venir. No, si de hecho ya no está gobernando el Partido Popular, y uno lee determinada prensa y ve determinados programas y todos los días y dice que Feijóo dimita ya. Sí, sí, sí. O sea, que Feijóo se vaya de la Moncloa. Convoca elecciones. O sea, que se vaya y convoca elecciones, ¿no? Porque de repente pasa todo y dices, joder, Sí. que se vaya de la Moncloa. Y dices, no, si no ha llegado todavía, señora. O sea, Sí. Y por terminar, un consejo que lanzo aquí al futuro gobierno. Hay ciertas medidas que debe tomar en los primeros 100 días de gobierno, pase Claro, lo que pase, sin duda. y con una línea férrea de que ocurra lo que ocurra, Claro. esto se mantiene fuerte, Claro. porque eso lo hizo muy bien Milei en su momento. Lo que tú arreglas o los cambios que se produzcan, sobre todo a nivel política social, más que económica, en los primeros 100 días son por culpa del gobierno anterior. Lo que tú resuelves en el segundo, tercer, cuarto año de gobierno es cosa tuya. Sea o no verdad, es lo que cala en el imaginario colectivo, ¿no? Y claro, para eso necesitas tener un plan. Claro. Necesitas tener un plan ordenado y bien. Y eso, el problema que hay es que ese plan va a tener que pasar por el Partido Popular y Vox. que ya se vio en las últimas elecciones, la general, me refiero, a las del 23J, que el plan del Partido Popular era vamos a desmontar el sanchismo. Bueno, se vio que no llegó. O sea, se vio que la gente, vale, desmontar el sanchismo, bien. Solos. Ok, vale, y la vivienda. Y el precio de la COP, o sea, no solamente es vamos a echar a Sánchez, ¿Sánchez para qué? Y ni siquiera, Carlos, que yo le tomo totalmente la palabra a David, es decir, que yo no creo que el PP lo esté haciendo todo mal, pero aún así yo recuerdo en julio del 23 una mítica entrevista en el diario El Mundo a Feijóo que le dice, no, el sanchismo ha sido terrible, tal, no sé qué, y de esas que graba El Mundo y las leyes que ha aprobado tal, ¿qué leyes derogaría? Y el silencio es atronador, porque no lo tenía claro, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que ahí va a haber dos fuerzas, que a lo mejor uno tiene el 30 y el otro el 20, o el uno 45 y el otro el 15, lo que sea, que va a haber dos fuerzas, yo creo que ese plan que reclamaba Javi de una manera muy inteligente y de sentido común, tiene que partir de la división de todo lo que se pretende hacer en tres cajones. En lo que estemos de acuerdo en los primeros 100 días. Si hay más de lo que nos une que nos separa, lo primero que estemos de acuerdo, venga, rebaja fiscal, el tema de los inmigrantes. No nos olvidemos que el Partido Popular ha dado un giro copernicano de su política de inmigración. Y aún así, no sé cuál es, ¿eh? Bueno, Aún así no la tengo yo clara. yo creo que es de las pocas cosas que se han podido hacer últimamente en Génova. Pero bueno, a lo mejor a Vox le parece poco, pero ya podemos empezar a hacer cosas, ¿no? Entonces, primer cajón en lo que estamos de acuerdo, venga, pa'lante. Cortarle a los nacionalistas esto y lo otro, revertir el cupo, venga, fenomenal. Después, vamos a poner el segundo cajón en lo que estamos 100% en desacuerdo. Entonces, no discutamos más, porque es en lo que nos vamos a hacer daño en estos 4 años para mi proyecto político a 2031. Y el tercer cajón es en lo que estamos de acuerdo con matices. Bueno, pues tenemos 4 años para tratar de ponernos de acuerdo en ese pacto de mínimos. Pero es tal que así, porque 4 años se pasan así. La gente que ha estado en instituciones gobernando dicen que cuando ya te enteras dónde está el baño, hay que convocar elecciones. O sea, si tú pretendes llegar allí a ver qué hay que hacer, es que no has entendido nada. Esto de que Feijóo, que se ha dicho que me gusta la expresión, el que monte ¿cómo es? El shadow, el gobierno en la sombra, ¿no? El shadow cabinet, ¿no? Por ejemplo, el gobierno en la por sombra. ejemplo, Pues monta un gobierno en la sombra. O sea, a mí no me... Yo sé que es muy pan nuestro de cada día el que salga el PP y diga, esto lo ha hecho muy mal el PSOE, ya, sí, ya, ¿y qué? Me refiero, que no basta solo con ser el crítico, o sea, ser el boyero de la política y decir no me gusta ni una película, vale, ok, me parece genial, pero a boyero, que yo soy ídolo de boyero, o sea, me encanta boyero, pero en la política no solamente es decir esto está mal, es esto está mal y vamos a hacer esto, porque la cosa está ahí hizo mucho daño la etapa de Rajoy en estos lo han hecho muy mal y nosotros vamos a hacerlo igual de mal en los impuestos, por ejemplo, o en medios públicos. Pero, perdóname, hay un precedente que es nefasto, el que dices de Mariano Rajoy, y yo coincido en lo que decís, pero si
hay una serie de cambios en los 100 primeros días, que es lo que estamos recomendando, que sería lo deseable, que entiendo que es lo que debería hacer ese nuevo gobierno. A mí me da la sensación de que la gente va a percibir que como Vox ha estado marcando la agenda política, aunque haga el PP esos cambios, se le van a atribuir a Vox. Bueno, depende de qué cambios. Es Y decir, depende de la propaganda. En el ámbito, claro, pero ahí entra... positivo, o sea, en inmigración todo el mundo dirá es cosa de Vox, pero en el ámbito impositivo, bueno, ese caballo no se le han quitado al Partido Popular, por mucho que Vox pues ahí esté presentando propuestas. Ese es un tema profundo. Fernanda, te hago una pregunta. La vivienda. Sí. ¿Qué está haciendo Vox con la vivienda? Está impulsando una figura de Carlos Quero. Constantemente con ideas sobre vivienda. ¿En dónde está la del Partido Popular? Es que a eso me refiero. Es que ¿dónde está? Cuando digo lo del gobierno en la sombra, me refiero a eso. Tú dices, ¿quién es el del PP de transportes? El que le planta cara a Oscar Puente. ¿Quién es? Pues no lo hay. O sea, no hay una figura clara que tú digas va a ser el sucesor del Ministerio de Transportes. No lo está haciendo bien. A mí me encantaría pensar que existe responsabilidad política y como saben que dentro de 1 año y medio van a tener que formar gobierno de la manera que sea y Dios quiera y ojalá y tenemos un problema tan grande como la vivienda, hay alguien dentro del Partido Popular y hay alguien dentro de Vox, sea Carlos Quero, quien sea, que se sienten y digan. Yo me acuerdo que cuando entrevisté a Carlos Quero hace unas semanas le pregunté, ¿tú te ves sentándote con alguien del PP diciendo, vamos a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tampoco, quien quiera ver la respuesta que me dio, que vea el podcast, ¿no? Pero al final... Esta promoción que ha colado en mitad de la... Sí, no, pero a mí me... Ya empiezas... Él dijo que no iba a estar, ¿no? Pero al final era a mí me gustaría pensarlo. Que están sentados diciendo, vale, ¿cuál va a ser el plan? Empezar a dar avances, porque ¿o qué esperas? ¿A que ya estéis en el Congreso y se haya... Y no sé si eso existe, porque como también hay unas convocatorias electorales constantes y estás todo el rato de campaña y lo que queda el año que viene, que queda todas las municipales, o sea, es que no creo que haya un plan España, no hay plan en conjunto por lo menos, y luego en particular cada uno, pues casi que tampoco. Vamos a ir cerrando, o si alguien quiere hacer alguna última... ¿Puedo solo Sí, David. darle una vuelta a esto también? Entre Abascal y Feijóo, Abascal nunca ha gestionado poder él. Feijóo ha gestionado todo el poder que se podía gestionar en Galicia y más, y además durante mucho tiempo, ¿no? Cuando hablamos de la ausencia de un plan evidente en el Partido Popular, o incluso algo que yo percibo de manera un poco más clara, que es una ausencia de unos cuadros, que tú puedas decir eso de estos 300 tíos mañana pueden entrar en los ministerios, ¿no? Y saben qué hacer, etcétera. Claro, me pregunto si no es porque Feijóo piensa, bueno, es que yo en realidad eso en Galicia nunca lo tuve y aún así yo tengo la capacidad de gestionar ir gestionando el poder de una manera pues del día a día y sin tener como superestrellas en las consejerías, pero más o menos vamos resolviendo los problemas. Es decir, si él piensa, yo ya sé cómo gestionar el poder, ahora solo tengo que hacerlo a nivel nacional. La respuesta evidente a esto es que, bueno, gobernar un país no es lo mismo que gobernar una autonomía, ¿no? Pero también me pregunto si Feijóo no entiende algo que nosotros no entendemos de cómo funciona el poder en España, de que a veces tiene mucho más que ver con la trastienda de las decisiones que se toman a nivel administrativo, que nunca nos llegan a la opinión pública, y que eso tiene que ver más con cómo manejas los resortes del poder real en España que cómo queda un mensaje en un meeting o qué figuras proyectas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, y a veces también, y es cierto, a veces se infravalora la figura política de Núñez Feijóo como si fuera, lo hace el PSOE muy habitualmente, y a veces lo hace también Vox, como, bueno, a ver, bueno, quiero decir, que ha presidido Galicia, igual no es presidente del país, ok, pero ha presidido muchísimos Galicia, años. Mayoría absoluta, pero eso los votantes gallegos se lo han otorgado, o sea que no es... Pero el plan tiene que ser, el plan tendrá, pero el plan con otro. O sea, mi plan a medias. Yo soy de los que piensan también que Núñez Feijóo será mejor presidente que líder de la oposición. Eso es una opinión que dice que dirán, yo creo que piensan hasta el Partido Popular. Dicen, este hombre es mejor presidente que candidato. Claro, lo que pasa es que volvemos a medir los tiempos, ¿no? Es decir, os pongo otro ejemplo. Si Mariano Rajoy hubiera sido presidente en el siglo XIX, en esos pocos tiempos tranquilos, tal, pues hubiera sido un buen presidente, tendría calles y tal, pero es que le tocó el tiempo que le tocó, ¿no? Es decir, yo estoy convencido de que Núñez Feijóo conoce la administración, sabe cómo ponerla en marcha, el país seguiría andando. La pregunta es, ¿con eso es suficiente? Y yo creo que el run run en la sociedad es que no. Y claro, vas al otro lado del charco y preguntas, ¿vosotros
tenéis una idea de lo que necesita el país, pero ¿podéis mantener el país funcionando y la administración funcionando? Pues todavía no lo sabemos, ¿no? Con lo cual, y vuelvo a mi libro, pues qué maravilla que os encontréis, porque uno tiene claro la dirección y otro tiene claro cómo darle a la manivela. Dos últimas hago. ¿Creéis que habrá repetición electoral en Extremadura? ¿Apostáis por ello o no? ¿Habrá acuerdo y...? Yo tengo clarísimo que no, porque María Guardiola no se lo puede permitir y el Partido Popular tampoco. David también está en la tesis. Completamente de acuerdo. Antes se cepillan a Guardiola que una repetición electoral. Absolutamente no, porque, hombre, el Partido Socialista se está hundiendo, pero como se hundió en Extremadura con ese candidato, es que lo tenemos que recordar, es difícil que vuelva a pasar. Pobre Gallardo, ¿eh? Hay gente que nace, ya no solamente con el tema judicial, es que el pobre tenía poco carisma. Eso es, o sea, que no, que hay candidatos que no les... Pero imagínate la llamada de Sánchez a Gallardo diciendo que no, que vas tú. Sí. Y él diciendo, pero ¿cómo voy a ir? Bueno, pero también te digo, O igual fue al revés, ¿eh? Pedro, que tengo que ir yo por lo que tú ya sabes. no, que después también... Claro, yo estoy más con... Que después con también eso es otro debate, el cómo a Sánchez le importa muy poco que el PSOE de Aragón o el de Extremadura se la pegue, o sea, lo que le importa es lo que le importa. Eso se entiende muy sencillo. Y por eso manda, yo que sé, a Óscar López a Madrid, que ha perdido todas las elecciones que se ha Jesús presentado, ¿no? Montero a Andalucía. ¿Por qué manda a María Jesús Montero a Andalucía? Que recuerdo que es una persona que estuvo la Consejería de Hacienda en lo peor de los ERE. Y bueno, y que solamente hay que verla, ¿no? Para no perder el control del partido. Y la última es, ¿creéis que Rufián acabará liderando un frente de izquierdas, él y su pelazo? O... A mí me encantaría. ¿Sí? Me encantaría. O sea, ya sería esa semana que escribía David una cosa interesante sobre el asunto de Rufián y la izquierda y por qué a lo mejor no nos puede sorprender el que Rufián pretenda liderar la izquierda. A mí es que me sorprende la de gente en España que dice, no, hombre, es que un votante de izquierdas en Extremadura nunca votaría a Rufián. Pero sí, o sea, hay un votante de Extremadura que ha votado a Podemos durante años Claro. con una agenda explícitamente a favor de no solo el entendimiento con los separatistas, sino de apoyar un referéndum de autodeterminación en los territorios. O sea, ¿dónde está? Yo entiendo que hay una contradicción teórica entre la tradición izquierdista y el separatismo. Ahora que en la práctica hay muchos votantes de las izquierdas en España que han resuelto esa contradicción diciendo no hay problema. Sí. La derecha es peor. Totalmente. O sea, y que esa operación ya la hicieron hace tiempo. Entonces, ¿por qué no iban a votar a Rufián? Y aparte la contradicción que también es, vamos a regularizar 1 millón o 3 millones de inmigrantes. Genial, todos contentos. Vamos a apoyar a un candidato que pretendía extranjerizar a millones de españoles en Cataluña. Pues también, di que sí. Yo con lo de Rufián me gustaría saber la opinión que tiene Junqueras. Que no se ha pronunciado, o por lo menos yo no lo he visto, que se haya pronunciado ante este movimiento y debe estar alucinando. Bueno, no es muy popular este chico en Esquerra. Pero es que, por eso. O sea, una persona que dijo ya en su momento que él en no sé cuántos meses iba al Congreso, que no se ha ido, evidentemente, no se ha ido, y que tiene dotes para la comunicación, yo no digo que no, que pretende frenar el fascismo, que no consigue su objetivo. Ahora él se ve con galones de afrontar una tarea mucho más modesta, que es vamos a unir a la izquierda. Carlos, Sería más fácil que Fernando Alonso vuelva a ganar una carrera de Fórmula 1. Perdón por recordarlo, pero hace unos meses, cuando un tuitero, no sé si fue un tuitero anónimo o algo así, que dijo, oye, Rufián, debería aglutinar a la izquierda y tal. Él puso una foto de Irene Montero y dice, esta es la mujer que debería hacerlo. No sé si os acordáis, no sé si lo visteis. Puso una foto de Irene Montero. No, es esta mujer la que debería hacer eso. Importante. Sí, claro, Los talentos de la extrema izquierda en España. Es estamos hablando de la misma persona, ¿eh? Es que yo creo que esto es como el draft de la NBA. Yo creo que él está buscando equipo. O sea, sabe que no puede formarlo, está buscando equipo. Y bueno, pues claro, la mejor manera de que el precio por ti sea alto es vender que tú tienes algo detrás. Planteaba esta semana el Sina donde hacer una cosa que a mí me parece muy interesante, que es más gente que de repente Rufián se presenta en una frente y de repente gana las elecciones.
¿Y cómo se conjuga el que tú seas independentista y a la vez eres presidente del gobierno de España? O sea, ¿estás a favor de que una parte de tu país se vaya? ¿Cómo se conjugaría el ser independentista con ser presidente del gobierno de España? Es interesante. Yo, de todas maneras, tengo una pedrada, le veo carne de tertuliano. Sí, eso sin duda. Lo que pasa es que, claro, a Silvia, a Ángels, tal, les queda poco, pero en lo que quede, ahí estará Gabriel. Pero en televisión española hay mucho espacio, hay muchos programas del mismo corte, pero... Si no, Iba a decir David, perdón. No, yo creo que sus fortunas electorales, si se llega a presentar, dependerán no tanto de que sea separatista, sino de que sea izquierdista. O sea, es que pensamos que el problema es el separatismo. La gente no dejará de votarle por eso, le dejará de votar porque hay menos gente dispuesta a votar a las izquierdas ahora mismo en España de las que había hace 10 años. y sé que tenemos que cerrar, no me voy a enrollar, pero hay un... Pero que te lo diga, Carlos, hay un... Que yo no te diga nada. Hay un... Me va a ir el tiempo a correr. Hay un debate muy interesante para mí que ojalá organices una tertulia y ojalá me invites, aunque sea de espectador, Vale. que es si la PSOE sobrevivirá a Sánchez. Bueno, te reconvengo. Sí. ¿Sánchez se irá si pierde las elecciones? Porque yo creo que no. Estoy en eso también. Ojalá suceda porque acabaría con la PSOE y sería increíble. De hecho, tendría que hacer un rebranding y todo. David está en que no, en que Sánchez no se va. No puede. Yo creo no que puede. tampoco. Pierde el poder y Yo no se estoy va. en que no y Yo creo que lo echan, ¿eh? yo sé que no hay cosas que hay que dar por hechas en la historia. Por ejemplo, ahora mismo los Tories británicos, el partido político más exitoso de los últimos 2 siglos, van camino de la extinción. Dicho lo cual, yo tengo la convicción profunda de que el PSOE es indestructible. O sea, si el PSOE sobrevivió 2015-2016, creo que con Sánchez, sin Sánchez, aunque sea con Gabriel Rufián de cabeza de lista, yo creo que volveremos en nuestra vida a ver un gobierno del Partido Socialista. No sé cuánto tiempo tarda. O sea, De eso estoy convencido. El Partido Socialista al final es como las campañas electorales y la política es como el Real Madrid. Es la máquina más perfecta que hay. Hombre, a los madridistas eso... No, pero me refiero, no sé cómo lo hacen, pero lo hacen. Ahora son las 15 Champions del PSOE. Exacto. A lo mejor va a llevar mi mujer y soy obsesivo, pero ¿sabéis por qué creo? Yo estoy de acuerdo con David que se quedará en el Partido Socialista por la esperanza y de inestabilidad de un gobierno PP y Vox. Con lo cual, queridos amigos, si queremos no ver a Sánchez nunca más y que se vaya a un observatorio en Dubái con sus amigos y tal, hay que fortalecer esa alternativa. Sí. En Dubái para luchar contra los tecnoligarcas. Sí, donde sea. Ya nadie se acuerda de eso, ¿eh? ¿Sabéis cuando se lo iba a luchar contra los tecnoligarcas? Ya no sé si es de verdad creencia o esperanza, pero a Pedro Sánchez creo que le espera o la cárcel o el exilio. Porque es una persona que no puede pasearse por la calle. O sea, ya no despierta pereza, no, despierta odio en la gente. Odio profundo. Profundo. Yo creo que si alguien, no sé si va a poder... si alguien es capaz en España de salir de la presidencia del gobierno, estar 2 años y volver a la presidencia del gobierno, ese hombre es Pedro Sánchez. Sí, O también. sea, si alguien es capaz de hacer eso, es Pedro Sánchez. Si alguien es capaz de, siendo novedad, el primero que pierde unas elecciones y se queda en el partido es Sánchez. O sea, si alguien es capaz de todo, Eso estamos... es Sánchez. Con lo cual, partiendo de esa base... Y por eso es importante la pedagogía, porque un señor que salió, como Rodríguez Zapatero, ahora va dando lecciones, chico, que ahora se ha callado porque le han pillado con cosas raras de dineros, pero es que antes era el faro moral del país. Pues cuando caiga, hay que recordar todos los días quién era Pedro Sánchez para vacunarnos para siempre. Es que yo no quiero entrar en más debates porque nos vamos ya. Pero que estamos en un país en el que Cherokee puede andar por la calle sin ningún problema y hay gente... O sea, gente aparte, o sea, Abascal va más protegido que Cherokee, porque habrá gente que tema más hemos tenido a Juan Carlos Monedero y lo tenemos dando clases mientras era el apoyador el legitimador de la dictadura en Venezuela. Absolutamente. Totalmente. O sea, Uclés no se sienta con... Cosa que dicen mucho de nosotros. Uclés no se quiere sentar con Aznar, pero con Monedero sí se sienta, porque claro, Monedero es un hombre de... Cosa que dicen mucho de nosotros y no bueno, precisamente. Bueno, con ese mensaje de esperanza y de positividad vamos a dejarlo. Javi, gracias por venir. Muchas gracias a ti. Javi, los Javis. Los Javis. Javi, qué bonito. Lo he pensado antes. O Zipizape. Qué bonito los Javis. Y Carmen, gracias por venir. Un placer. David, gracias por... Te aguantó la voz, ¿eh? Gracias a vosotros. Sí. Hasta el final. Sí, te salió uno más grave, más para escuchar en podcast. Y mi plan es... Conquistar el mundo. La realización
realización estuvo Iván Valencia. Gracias, Iván, como siempre, por tu trabajo. A ustedes, si no se cae España, próximo domingo nos vemos. Pasen buena semana. Adiós.